Hola, que el Altísimo les bendiga a cada uno de los que van a ver este corto estudio que estoy haciendo en estos momentos ante la situación que estamos viviendo en nuestra nación. Pero antes déjeme compartir este pasaje de las Sagradas Escrituras. En Efesios 5:17 dice el apóstol San Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino estudiados de cuál sean, más bien, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios bendiga esta santa y bendita palabra. El peligro del odio. Estamos en estos momentos pasando un momento crítico en nuestra nación, los Estados Unidos. En solo 8 días hemos tenido 7 actos de violencia, 2 de ellos catastróficos. En el primero, que estamos hablando hace exactamente 7 días atrás, 8 días atrás, el de un joven solamente de 21 años que perpetró un atentado contra la comunidad asiática. Se conoce como un ataque de odio, matando a 8 asiáticos e hiriendo a varios, inclusive hispanos. El pasaje del apóstol San Pablo, Pastor Obi, que está invitado en este momento, Obed Jiménez, pastor de la Iglesia Central del Divino Redentor aquí en Mission, Texas. Bienvenido, pastor, para que hablemos un momento y hagamos un llamado a la reflexión ante esta situación. El reciente ataque de odio sucedió, le decimos de odio porque todo lo que lleve violencia es odio. Acaba de pasar apenas el día de antier en Colorado, donde un personaje también joven, interesante, perpetró un atentado, una masacre, esa es la mejor palabra, matando a 10 personas. Con todos los 7 que hemos tenido en estos 8 días, llevamos más de 20 personas muertas y múltiples de heridos. Bienvenido, Pastor Obed, para hablar sobre el peligro del odio. Gracias por esta invitación, doctor Bolán. Es un placer para mí poder estar con usted compartiendo algunas palabras que tienen que ver con este tema del odio. Es muy interesante, muy triste la situación que estamos viviendo. Cada día que prendemos la televisión, encendemos la televisión, vemos noticias que tienen que ver con el odio. Pablo deja de lado los pecados de los gentiles para ocuparse de los peligros que ocasionaban a la iglesia, porque la iglesia se puede ver arrastrado por este peligro. Por cierto que estos versículos tienen un mensaje actual. Vivimos en una sociedad cuya corrupción pone presión sobre los santos, ansiando manchar a los líderes para entonces dañarlo todo. En consecuencia, hoy más que nunca los líderes y pueblo cristiano en general deben de estar vigilantes ante esta astuta y peligrosa infiltración de Satán en cuanto al odio. El peligro en esta situación delicada en que estamos haciendo llamado, en que inclusive los cristianos a veces se pueden ser arrastrados por ese espíritu de odio. Una de las 2 cosas que estamos viendo en este momento del odio y de la situación violenta que estamos viviendo aquí mismo en nuestra nación, los Estados Unidos de América, ha sido la xenofobia. La xenofobia es el odio ante los inmigrantes. Ese espíritu lo estamos viendo un poquito fuerte aquí mismo en el Valle de Río Grande, Texas, porque estamos siendo testigos de los miles de inmigrantes que nos están llegando en este momento y que tenemos, por ejemplo, el ya congestionado campamento de Dona. ¿Qué mensaje daría usted a nuestros cristianos y a nuestra gente en las redes sociales ante, si bien es cierto, se preocupa uno por ver tantísimos inmigrantes en todos los aspectos, pero podría dar de eso lugar, tenemos derecho a dar lugar a la xenofobia, es decir, al odio ante los inmigrantes? En ningún momento, como decía usted, estamos nosotros simplemente a 8 millas del río internacional con México, donde están pasando muchos inmigrantes. Y tristemente, como pueblo del Señor, muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, porque cada asunto como este, siempre llega el tema político, y la noticia, la media social, siempre buscan tomar un lado, o estás a favor o estás en contra. Y como cristianos tenemos que cuidarnos, protegernos de no tomar un lado, sino que ver la raíz del problema. Y es interesante como en todos estos eventos que ha sucedido,
nunca se menciona la palabra pecado. Nunca se menciona la raíz del problema, sino siempre hablan de diferentes causas por lo que se está llevando a cabo, cuando el verdadero problema es el pecado que está en el corazón del hombre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, especialmente como cristianos, de no tomar un lado, diría yo, políticamente, sino que ver el problema por lo que es el pecado, la que está en el corazón humano. Imagínense, Pastor Obed, que en esto es muy importante no dejarnos llevar, eso es lo que dice Pablo, que seamos prudentes, Sí. no dejándonos llevar por ninguna corriente, ni xenofobia, ni siquiera homofobia, porque si bien es cierto, nosotros como cristianos no apoyamos ni podemos apoyar el matrimonio en contra de la naturaleza. Así La es. Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero eso no nos da derecho tampoco a odiar a este grupo de personas que piensa diferente a lo que dice Dios. Así es. En ese aspecto, no nos da derecho, o sea, no podemos alimentar el odio, ni la xenofobia, ni el homofobia, ni el racismo, que es una de las crisis que está viviendo, y nos unimos a nuestra comunidad asiática, Sí. que por cierto es gente linda. Usted ve que los asiáticos son gente que ni siquiera se involucran en nada, es gente bien interesante. El testimonio de hoy, a pesar de que no tienen a Jesús, ¿verdad? Nos dan un ejemplo, Así Pastor es. Bet, Así la es. comunidad asiática. Sí, siempre, de todos podemos aprender. Tenemos que recordar que toda persona, sea de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, fuimos hechos a la imagen de Dios. Entonces todos le pertenecemos a Dios. Ahora, es verdad, como decía usted, que algunas veces por nuestras creencias tenemos que no aceptar lo que hacen, su pecado, pero recordar que siempre ellos son personas creadas a la imagen de Dios. Entonces debemos amarlos. Si nosotros amamos a Dios, como dice la palabra, si vamos a amar a Dios, tenemos que nosotros también amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Es muy interesante, fíjese en algunas cosas que podríamos coincidir con la declaración que dio la Iglesia Católica la semana pasada, cuando dijo en un comunicado que ellos no aceptaban el matrimonio de hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque lo consideran pecado delante de Dios. Y ellos dicen que aceptarlo, mire qué interesante lo que ellos dijeron, aceptarlo significa bendecir al pecado, y como cristiano, yo estoy hablando que muy interesante la declaración que hace, Sí, sí. y dice aceptarlo significaría bendecir el pecado. Y interesante el comunicado que dice, porque nosotros no podemos bendecir al pecado, amamos al pecador, porque Amén. la Biblia nos manda Sí. que amemos al pecador, pero no amar el pecado. Interesante ese comunicado, porque Sí, viene cómo no. del Vaticano, Sí. y ahí dice que hay cosas al César lo que es del César. En esto como evangélico estamos de acuerdo. Igualmente, sí, no podemos amar lo que hacen lo que El están pecado, haciendo, el pecado. pero amar a la persona. A la persona. imagen de O sea, Dios. no podemos odiar a la persona, No. pero no podemos amar las prácticas de Exactamente. ese pecado. Dice Pablo con diligencia. Este caso específico dice que nosotros los cristianos debemos de andar con diligencia, es decir, acribos, viene del griego, es decir, con cuidado, para mantener la precisión indicada por la luz. Poner diligencia en vigilar cuidadosamente qué pensamos, qué hacemos y a dónde vamos. Sí. Es decir, decía en algún momento, Pastor Obi, tener cuidado aún con nuestras afiliaciones políticas, porque hay una cosa, la política, todo el sistema viene a un solo barril. Sí. O alguien dijo sencillamente, el águila, que es el símbolo de los Estados Unidos, el águila tiene dos alas. ¿Y a dónde están pegadas las alas? Al mismo cuerpo. Sí. Es decir, todo viene en un mismo sistema. Tener cuidado como cristiano de no estar involucrándonos en problemas que nos puede acarrear el odio. Así es verdad. No podemos tomar lados, como dice usted, no podemos escoger un lado, sino que mantenernos siempre siguiendo los principios de la palabra, lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que debemos amarnos los unos a los otros, como el Señor nos ama a nosotros. No, una vez más, no significa que tenemos que aceptar su manera de vivir las cosas o otras cosas, pero sino siempre reconocer que son personas creadas a la imagen de Dios, y por eso debemos amarlas. Dice Pablo, no como necio. La palabra necio, asofos en griego, significa sin sabiduría. En otra palabra, que actuemos con sabiduría. Eso significa también actuar la inmensa. Estamos en una sociedad súper moderna en este momento, de tecnología, sí, donde todos los seres humanos, hasta los ancianitos, va a ver en las paradas de los buses y en todos ahí con el teléfono en mano. Entonces todos están en las redes sociales, sí, y eso significa que todos los evangélicos, a excepciones, habrán algunas excepciones, ¿verdad? Todos los evangélicos están metidos en las redes sociales. En las redes sociales hay mucho basurero también. Sí.
Si no somos prudentes como cristianos, le podemos like a personas que solo están hablando de odio. Sí. Están hablando odio, odio, odio y odio, difamando, condenando, mandando a diestra y a siniestra a personas al infierno sin tener ni siquiera una base. Eso significa ser necios. La Biblia nos dice que seamos sabios, aún con las redes sociales, pastor. Tenemos que ser prudentes porque es muy fácil, como dice usted, seguir la corriente o dejarnos ser influenciados por personas que no tienen ningún principio cristiano, no tienen ningún principio bíblico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado hoy en día, especialmente porque todos tienen opinión, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Es lo más importante. La opinión más importante es lo que dice la palabra del Señor, no lo que dice la gente. Fíjate que, por ejemplo, hay personas en las redes sociales que se dedican exclusivamente a fomentar el odio, a crear la controversia, a llevar la contraria. Por ejemplo, algunas veces que pongo alguno de los temas, de inmediato hay personas que ni siquiera se dan la tarea de escuchar el tema, sino que de inmediato entran y ponen y atacan. Sí. Ese tipo de personas tratamos nosotros de inmediato borrarla. ¿Por qué? Porque no son personas que vienen para edificar, sino para alimentar ese odio. Sí. En este peligro que estamos viendo de este odio y de esta manifestación de violencia en los Estados Unidos, un llamado contundente a nuestros evangélicos de nuevo. ¿Cómo debemos de aprovechar las redes sociales? Porque yo creo que no estamos aprovechando las redes sociales mucho para alimentar el evangelio, para predicar el evangelio, para promover el amor que nos enseña Dios en todo esto, para poner portales bonitos, preciosos. Está bien que pongan cosas de la familia, de sus eventos sociales, no hay ningún problema, eso está bien. Sí. Pero entre todo eso, que también pongan en sus murales imágenes o retratos o mensajes o eslogan que fomenten el amor, no que alimenten el odio o ideología, que esas ideologías alimentan el odio, pastor. Sí, más como cristianos, hermanos, tenemos la responsabilidad ante Dios también de un día vamos a dar cuenta por lo que dijimos, lo decimos, lo que escribimos, lo que aprobamos, como dice el doctor Valencia, ponemos like en cosas que realmente no tienen nada que ver con nuestros principios bíblicos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como cristianos en estos días de cómo usamos las redes sociales, porque como decía el doctor Valencia, nosotros tenemos la gracia, la bendición de poder usarlas para mucho bien, pero tristemente como cristianos muchas veces nos descuidamos y en vez de ser una bendición somos un tropiezo para personas. Pablo termina diciendo los entendidos, es decir, que seamos sabios, inteligentes, entendidos como cristianos. Saber cuando alguien nos quiere meter en un pleito, saber cuando alguien nos quiere arrastrar a una ideología que nos va a llevar en problemas. Sencillamente ser sabio e inteligente. Pablo termina diciendo esta palabra: exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, incluyendo los reyes, por todos los que tienen autoridad, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Segunda de Timoteo 2:1-2. Pablo nos llama inclusive que aún oremos por nuestros enemigos. Así es. O porque muchos se ponen en las redes sociales a pelear por las ideologías políticas, no que yo sé aquí, que si tú estás con esto porque tú estás a favor de esto, y si tú estás con esto porque tú estás a favor de esto. No es esa cuestión, sino Pablo dice que evitemos esos pleitos. No vamos a cambiar el sistema político gentil hasta que Cristo venga. Nosotros seamos sabios e inclusive nuestras oraciones. A quien nos bendice, a quien nos maldice, lo bendecimos. A quien nos odia, nosotros le vamos a dar amor. Últimas palabras en llamar en este momento crítico, doloroso, estas 10 familias ahorita en Colorado que perdieron a un ser querido, entre ellos trabajadores de ese supermercado. Algunas personas como uno de 70 y resto de años, pobrecito, andaba comprando algunos muchachos jovencitos que murieron. Y este muchacho con ese espíritu de odio no solamente mató 10 personas, sino arruinó su vida, la de él y la de su familia, para siempre. La de este jovencito de 21 años, también de Atlanta, Georgia, que mató a 8 personas asiáticas. No solamente arruinó la vida de esas 8 personas, esas 8 familias, sino arruinó su vida él para siempre. Va a ir a la cárcel para siempre, posiblemente cadena perpetua o pena de muerte. El dolor profundo que él deja en su propia familia. El odio, pastor,
Obi, quita la paz, Sí. quita el sueño y hasta trae enfermedades Sí. mentales que puede provocar en catástrofes como esta. Como hijos de Dios, como cristianos, finalmente, últimas palabras, un mensaje de reflexión a nuestra gente, a tener cuidado con ese espíritu de odio. Sí. Creo que lo que usted acaba de leer en 1 de Timoteo capítulo 2, la prudencia, muchas veces más prudente, mejor no decir nada, no comentar nada, sino que simplemente orar, poner todo en las manos de Dios. Como decía el apóstol Pablo, hacer oraciones, rogativas, peticiones, orar ante el Señor. Señor, tú haz la obra, Señor. Tú conoces el problema, la raíz del problema, Señor, lo dejamos en tu mano. En vez de tomar nosotros un lado como cristianos, es la prudencia, es mantenerse enfocado en lo que dice la palabra del Señor. Rápidamente, el doctor Bolanes ha sido atacado muchas veces por muchas diferentes personas. Una cosa que yo he aprendido de él es que él nunca responde, se pone al tú por tú con la persona. No, es la opinión de ellos, como decía usted, a veces simplemente lo borramos. ¿Por qué? Porque muchas veces es lo que la gente busca, especialmente en las redes sociales, que alguien se ponga a discutir. Les encanta discutir. Mejor, hermano, seamos prudentes, como dice el apóstol Pablo, mantengamos nuestra boca cerrada, nuestros comentarios a nosotros mismos y dejarlo todo en las manos del Señor. Seamos hombres pacificadores. Recuerde que es una de las 8 bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra como herencia. Así es. Es decir, van a ser parte del milenio de Cristo Jesús. Aprovechemos las redes sociales e inclusive cuando tenemos que dar comentarios, seamos cuidadosos y prudentes. E inclusive, como dije al comienzo, algunas veces he puesto mensajes y personas que ni siquiera han escuchado el mensaje comienzan a atacar. No seamos parte de ese grupo de germen de personas dañinas, de odio, enfermas. Seamos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, no podemos emanar odio. Si estamos en Jesús, vamos a tener los frutos del Espíritu Santo. Amor, paz, serenidad, gozo, paciencia y fe. Que todos esos frutos reflejémonos en las redes sociales también. Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga y oremos por estas múltiples de familias que están llorando, que lloran, como uno de los jóvenes que entrevistaron anoche en los noticieros. El jovencito, muy jovencito, trabajaba en ese supermercado y él dijo: lo que más me duele es que mi jefa, dijo, el jovencito era una señora muy especial y comenzó a llorar. Dijo: no puedo aceptar que haya venido una persona y la haya matado simplemente por odio. Por favor, seamos parte de los hijos de Dios, que siempre hablamos paz, amor, y que vamos contra todo principio a rechazar el odio, de donde venga, homofóbico, xenofóbico, racial, de donde sea. No vamos a ser parte de ese odio, vamos a amar. Y usemos siempre este eslogan: Cristo te ama. Amén. Llenemos las redes sociales con mensaje de Cristo te ama. Sí, sí. Que el Altísimo me le bendiga. Últimas palabras, Pastor Pedro. Solamente gracias, hermanos, por su atención. Prestemos atención a la palabra del Señor. Nunca olvidemos los principios de la palabra. Amémonos los unos a los otros.